Pues seguimos. Bienvenido al canal de YouTube. No se les olvide darnos me gusta, que a su like, aquí abajo la campanita, píquenle, púchenle. Siguen con las preguntas y respuestas. Vaya que andábamos filoso. El chayoterito. Del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, insistir en ese tema de la reforma al Poder Judicial. Cuando su administración presentó esta propuesta de reforma electoral, dos personas que perfilaron esta propuesta de reforma, se encontró Pablo Gómez y también Horacio Duarte. Preguntarle si ya sabe quién o quiénes están perfilando esta propuesta de reforma al Poder Judicial. Preguntarle si estará participando la ministra Olga Sánchez Cordero, quien sabe cómo ese movimiento en la Suprema Corte. Y también preguntarle si ya tiene alguna idea de cómo debe ser el texto de la propuesta de reforma al artículo 127 para que quede claro que ningún funcionario público tiene que tener una remuneración por su trabajo como servidor público superior a la del jefe del Ejecutivo. Esos dos temas primero, presidente. Sí, hay que cerrar todas las posibles salidas, ¿no? O los escapes, ¿no? A lo que ya es de por sí muy claro. O sea, el hecho que la Constitución diga que nadie debe ganar más que el presidente es suficientemente claro. Nada más que ellos le dieron otra interpretación o utilizaron excusas leguleyas para poder seguir ganando 5 veces más que el presidente. De todas formas, pues hay que acotar eso, blindar ese artículo. Decían que no se puede quitar en el presupuesto, no se puede reducir el presupuesto en el mandato. Y el artículo viene de hace más de 20 años. Ya ninguno de los ministros que está es de antes de que se aprobara ese artículo en la Constitución. Ninguno. De modo que no hay ninguna explicación. Y vamos a elaborar una buena iniciativa. También va a ir acompañada de la reforma constitucional para elegir a jueces, a magistrados y a ministros. Que el pueblo los elija a los integrantes del Poder Judicial, como se elige a los integrantes del Congreso y como se elige al titular del Poder Ejecutivo. Que el pueblo los elija, como era antes, en un tiempo, en la época del presidente Juárez y del presidente Lerdo, durante la República restaurada. Y yo estoy seguro que la gente va a querer que se elija. Y los adversarios que tergiversan todo van a empezar a decir de que, bueno, entonces no van a ser abogados los jueces. Sí, sí van a ser abogados. Y los magistrados van a ser abogados y los ministros también. Y tienen que tener título y a lo mejor maestría y doctorado en Derecho.
y desde luego buena fama y cumplir con todos los requisitos, como era en la época de Juárez y de Lerdo. Se ponen los requisitos y el pueblo los conoce, porque es hasta ahora que se está sabiendo de que existe el Poder Judicial. O sea, conocían sobre el Poder Judicial las élites, pero el pueblo no. Porque, a ver, ¿qué han hecho los del Poder Judicial en beneficio del pueblo? Dígame una cosa que hayan hecho. Nada. Al contrario, últimamente se han dedicado a defender a las empresas nacionales y sobre todo extranjeras que afectan la economía popular. Por ejemplo, se dedicaron a defender a las empresas de la industria eléctrica, sí, y a las que hacen jugosos negocios y afectan el presupuesto público, los dineros del pueblo. ¿Qué hacen? ¿Justicia? ¿Hicieron algo cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa? ¿Hicieron algo cuando el lamentable accidente de la guardería ABC? ¿Hicieron algo cuando imperaba el narcoestado en la época de García Luna? Sí, sí hicieron, hace poco, liberar las cuentas de la esposa de García Luna. ¿Qué han hecho? Lo de Agua Blanca. Nada, nada. Hicieron la investigación, pero no hubo justicia. Es el único caso donde dos ministros, ¿sí?, asumieron su responsabilidad. Se formó una comisión, ¿sí?, presentaron un informe, pero no se aplicó. Al contrario, metieron a la cárcel a los familiares de las víctimas de Agua Blanca. Lo único que se hizo fue quitar a Rubén Figueroa y poner a Aguirre. Es lo único. Y eso no fue por resultado de la investigación de la Corte. Eso lo decidieron en Gobernación Gutiérrez Barrios. Nada, 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 nada. Ahora están totalmente en contra de nosotros, de la transformación, permitiendo, porque forman parte del mismo bloque conservador, que se abuse de amparos para detener las obras que significan progreso, que significan bienestar, que significan empleo para el pueblo. Pero pues es esto. ¿Cómo controlaban en el Porfiriato? Maiciando. Así tenía el control. Claro, los que se oponían, pues era entierro, encierro o destierro. Pero el que no se oponía, maíz, ese gallo quiere maíz,
y les iba muy bien. Esa es una forma de control. Así se saqueó a México en los últimos tiempos. Por eso se les pagaba muy bien. Son de los mejores pagados del mundo estos servidores o funcionarios, de los mejores pagados del mundo. Y de esa manera, pues imagínense una gente que gana 600,000 pesos mensuales, la va a pensar si se trata de actuar con rectitud. ¿Me va a ir mal? ¿Para qué me meto en problema? Es un acto de corrupción en sí mismo, ganar ese sueldo. Es una inmoralidad en un país con tanta pobreza. Y más si se trata de un impartidor de justicia. Bien, presidente. Entonces, no son siervos de la nación, como decía Morelos. Insiste el presidente, ¿tendrá o sabrá quiénes serán los perfiles que elaboren esta propuesta de reforma? Sí, vamos a que participe la secretaria de Gobernación, que participe la consejera jurídica, pero no se requieren expertos. Ya hay antecedentes sobre cómo elegir a jueces, a magistrados, a ministros, pues es la decisión de la gente. Lo mismo con requisitos, reglas y un proceso de difusión sobre quiénes son las personas, un tiempo suficiente, y luego el voto directo. Bien, presidente. Como segundo tema, ayer senadores, ex senadores, exfuncionarios del PRI decidieron salirse del partido. En respuesta, el presidente de aquel partido, Alejandro Moreno, publicó algunos mensajes. En uno de ellos prácticamente lo responsabiliza usted de esto que está sucediendo. ¿Qué responder ante estos señalamientos? Él dice que lo mejor del PRI está en el PRI y que lo peor del PRI se fue del PRI, y lo señala usted prácticamente como responsable de lo que sucedió en aquel partido. Pues yo ayer dije de que era muy lamentable que el PRI terminara de esa manera, que lo habían pues desfigurado, porque pues ya no tenía nada que ver, ¿no?, con sus orígenes. Es el partido que surge después de la Revolución Mexicana en 1929. Se llamó Partido Nacional Revolucionario, PNR. Después de la Revolución había muchos partidos regionales y el presidente Calles agrupa a todos esos partidos y constituye el PNR. Es la gran alianza de todas las fuerzas revolucionarias, los partidos regionales. Y
partir de ahí, pues inicia, ¿no?, su actuación política. Hay avances, sobre todo en el terreno social. No se avanza en el terreno democrático. El avance más importante en lo social y en cuanto al cumplimiento de las demandas del pueblo que fue a la revolución se logra durante el gobierno del presidente Cárdenas. Y ahí el PNR se transforma en Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Y ahí se constituyen los sectores, ahí surge la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, y surge la CNC, la Confederación Nacional Campesina. Sí. Entonces, y es pues la mejor época, porque es cuando se entrega la tierra a los campesinos, es cuando se defiende a los obreros, es cuando se recupera el petróleo que estaba en manos de extranjeros. Es un gobierno popular y se cuenta con el respaldo del Partido de la Revolución Mexicana. El primer partido es el Partido Comunista, se funda en 1919, el PNR en el 29, y precisamente por la política del general Cárdenas, para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas, surgió el PAN en 1939. Y ya hemos hablado de eso. El PAN surge en contra de la nacionalización del petróleo, en contra del ejido, en contra de la educación pública. ¿Quiénes fundaron el PAN? Eso se los dejo de tarea. Bueno, pero los dos partidos, tanto el PRI como el PAN, pues llevan mucho tiempo. El PRI desde el 29 y el PAN desde el 38. Y resulta que terminan como apéndices de un bloque conservador cuyo gerente es Claudio X González. O sea, es lamentable. O sea, hay una cúpula de los que se sentían dueños de México, ¿no?, que quieren regresar por su fuerza, quieren seguir robando. Esos no dan la cara, esos aportan. Y son los que tienen ahí a Claudio como gerente. Estamos hablando de políticos corruptos de altos vuelos y desde luego traficantes de influencia. Es como una especie de consejo del Supremo Poder Conservador. Entonces tienen su gerente y de su gerente dependen, que eso es lo lamentable, o sea, sometieron a los dos partidos. O sea, los dirigentes dependiendo, los dirigentes de estos partidos dependiendo de un gerente. Y lo mismo los medios de manipulación, aunque en la cúpula hay dueños, ¿no?, de medios.
pero también hacen la doble labor, ¿no?, de estar en la conducción del movimiento conservador y tener ellos la función de manipular en sus radios, en sus canales de televisión, en sus periódicos. Y luego los intelectuales, que la verdad eso ya de intelectuales cada vez me cuesta más trabajo llamarles de esa manera, porque pues ya no aportan nada. Siempre recuerdo la frase de ese crítico literario ruso, Bielinski, que decía: no cabe duda que cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, hablaba de Gogol, del gran escritor, que tenía mucha lucidez, era muy inteligente, pero se volvió conservador. Y decía Bielinski: cuando un hombre se entrega por entero a la mentira, pierde hasta la imaginación y el talento. Y así les pasó a muchos. Pues no a muchos, porque tampoco el neoliberalismo, ¿no?, creó buenos intelectuales. Krause no es ni siquiera Francisco Bulnes, pues. Y ni modo de comparar a Héctor Aguilar Camín con Justo Sierra. Pero bueno, esos también le obedecen a Claudio. Castañeda es otro asesor. Y toda esta red, ¿no? Hablaba yo de los analistas de Televisa, Zuckerman, todos esos, que son muy obvios. Entonces, lo que está sucediendo es de que hay una descomposición en los opositores. No supieron cómo enfrentar la nueva realidad y pusieron en manos de Claudio toda la estrategia política. ¿Es la venta de los partidos políticos a los intereses privados lo que provoca la desbandada de políticos de los partidos que se están rentando? Pues yo creo que se están dando cuenta de que los usan y que además pues la gente no ve bien eso y se están deslindando. Pero es realmente un exceso de que el dirigente del PRI me eche la culpa a mí. O sea, eso suele pasar, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que si a alguien la regañan o lo regañan en su casa, me echa la culpa a mí. En sentido contrario, me acuerdo de un poemínimo de Cardenal, poeta y sacerdote, muy cristiano, muy vinculado al pueblo de Nicaragua, que decía, palabras más, palabras menos,
Ayer me contaron que te vieron con otro y me fui a mi cuarto a escribir ese artículo contra el gobierno por el que estoy preso. Se desquitan conmigo, o sea, en todo. Imagínense, yo nada más informo que el Reforma, ¿no?, es el boletín de la candidata que escogieron, ¿no?, los del bloque conservador, que también no son los partidos, porque eso hay que aclararlo. Porque dice, no puede hablar de partidos, no puede hablar de procesos de lo que yo no estoy hablando de partidos, estoy hablando de un agrupamiento de hecho, no de derecho, de facto, no de juré, que crearon por encima de los partidos. Es una informalidad política. Porque no está registrado ese partido, no tiene registro. O Claudio pertenece al PAN, pertenece al PRI, no, que yo sepa. Entonces no hay registro. Es una cuestión de hecho, y en el fondo lo que buscan es regresar por sus fueros. Quieren seguir robando, quieren seguir humillando a la gente, quieren seguir con su clasismo, con su racismo, y ya no. Ya el pueblo de México está empoderado, el pueblo manda. Ya la política no es asunto, como era antes, de los políticos, no, es asunto de todos. Y eso no lo quieren aceptar, se aferran. Si la realidad no es como yo quiero, que se friegue la realidad. Pero esto ya es otra cosa. Entonces, ¿qué machismo puede haber? Solo les voy a dar un dato, uno. En este gobierno federal somos como 1.500.000 servidores públicos, como nunca había pasado, la mayoría mujeres en este gobierno. Es histórico. A ver si le pides a Roberto Salcedo de la Función Pública que te mande el informe y una gráfica. La mitad de los servidores públicos, mujeres. ¿Cuándo se había visto eso? ¿Cuándo he ofendido a una mujer? Nunca. Nunca. Nada más que así son los conservadores.
de inmediato. Es como el ladrón que empieza a gritar: al ladrón, al ladrón, al ladrón, que se roba una bolsa y empieza a gritar: al ladrón, al ladrón, al ladrón. No se olvide, la verdadera doctrina de la derecha es la hipocresía. Y mienten como suspiran. Son muy cínicos, muy cretinos y muy corruptos, porque su Dios es el dinero. Por eso es el coraje, ¿no? Porque pues ya no hay para dónde hacerse. Ya son tiempos de definición. Ya no es yo no pertenezco a ningún partido, soy de la sociedad civil, yo soy independiente, soy objetivo. No. ¿Qué objetivo puede ser el Reforma? ¿Quieren ver las páginas del Reforma? Las 8 columnas. También es perder el tiempo, pero porque son muy predecibles. ¿Dónde está la objetividad, la pluralidad? Hablábamos de los analistas de las mesas en televisión, en Televisa. ¿Quién opina distinto? Todos. Es un coro. A veces la señora Denise, la periodista Denise Merker, y otro, porque es como la línea editorial que mantuvo y todavía, pero antes cuidaban más eso, los del Universal, un periódico completamente entregado al régimen, pero tenían en sus páginas editoriales a opositores. Ahí escribió el ingeniero Alberto Castillo, doña Rosario. Bueno, todavía está ahí Helio Flores. Ahora menos ya, ¿no? Ya. Pero antes sí. Pero cuidaban eso. Ahora, ni eso, o sea, lo cuidan. En el caso del Reforma, todos, caricaturistas, todos, pura derecha. Y lo mismo en el caso de los comentarios de Televisa. Los conductores de radio. Díganme uno que informe. Uno. Estoy hablando de las cadenas de radio. Uno. Ayúdenme pues, porque no me van a decir que Ciro, ¿no? O que Loret, que López Dóriga. ¿Quién? ¿No hay? Y los
dueños de los medios mantienen esa política, porque creen de que golpeando, ¿no?, van a ser atendidos con privilegios, como era antes, que se convirtieron en contratistas y vendían desde un tornillo hasta un helicóptero al gobierno. Se dedicaban a todos los negocios, hospitales, cárceles, a construir aeropuertos. También por eso no dejan de golpear a la transformación, porque quisieran un presidente débil. ¿Qué hace una autoridad débil? Pues tiene que irse a abrazar con ellos para que con la publicidad lo sostengan. Pero esos abrazos cuestan muchísimo. Al final ellos mandan. Y así sucedía. Entonces, es muy claro, solo el pueblo puede salvar al pueblo. Las transformaciones no se hacen con las élites. Las transformaciones no se hacen con potentados, con los medios convencionales, con los intelectuales acomodaticios. No, las transformaciones se hacen con el pueblo. Que es el que protege y es el que respalda. Y todo esto es para que ayude a los jóvenes que quieren hacer política a entender estos procesos. El sábado hablaba yo de cómo un hombre bueno como Francisco I. Madero, apóstol de la democracia, se quedó sin respaldo popular porque no hizo alianza con los campesinos, con los zapatistas, no hizo alianza abajo. Y él pensaba que bastaba con la libertad, que si se tenía libertad, por añadidura iba a llegar la justicia. No. Entonces se quedó en el aire y fue víctima de sus hermanos de clase y de una pandilla de rufianes. Recientemente, y guardadas las proporciones, pero está el caso del presidente Peña, les dio todo a los de la élite y se sintieron tan prepotentes, tan fuertes, que lo empezaron a ningunear y lo agarraron como el payaso de las cachetadas y lo traicionaron. Nadie hablaba a favor de él. De los que estaban recibiendo prebendas, cuando hablé con él,
era yo ya presidente electo, y en la plática me dijo eso, de que lo habían traicionado. Y ya les he platicado, ya les he dicho, de que como soy historiador, me gusta mucho la historia. En una segunda entrevista, en un segundo encuentro, todavía el presidente constitucional, yo presidente electo, ya le pregunté que si quién es. Pero eso ya no lo puedo decir. Pero sí me sirvió mucho, porque uno aprende de eso, de que cuando se transforma no hay que ser ingenuo, que hay que ir a lo seguro, y lo seguro es el pueblo. La gente del pueblo es leal. Entonces, no es cierto de que se olvidan de uno, de que le dan la espalda a uno, de que son malagradecidos. No. En mi caso, quien me salvó muchas veces y me trajo hasta acá fue el pueblo. Claro, cuando hay identificación sincera, cuando hay amor al pueblo y es recíproco, cuando hay una auténtica comunicación. Entonces la gente, ahí está. Esa es la verdadera, auténtica lealtad. Entonces, para transformar el pueblo, respetar a todos, porque también no todo el que tiene es malvado. Pero hay que ir a la segura. Cuando yo tengo reuniones, hasta les digo, porque son buenas personas los de la cúpula, ¿no? Como personas. Como decía Monsiváis Carlos, dice, bueno, yo también soy buena persona. Si mi vecino me pide que yo le comparta un poco de azúcar, claro que le doy el azúcar, ¿no? O sea, ni modo que no. Pero este es otro asunto, no es nada más de ser buenas personas, pero yo les digo eso, de que ellos, sí, no iban a ayudar en la transformación, o sea, y que teníamos que, por convicción, por humanismo y también por eficacia, darle preferencia al pueblo, porque si se les dice a ellos, a ver, tú ibas a aceptar que tenías que pagar impuestos, tú ibas a aceptar de que íbamos a revisar los contratos leoninos que te dieron en las pasadas administraciones. Pues no. Por eso no iban a apoyar. No apoyan y no les va mal. Lo que pasa que se malacostumbraron, porque no hay un empresario, no hay un comerciante que pueda decir que le ha ido mal. No, les ha ido bien, porque como lo dije en el Zócalo, es un dicho campesino, choco jarocho. Cuando la milpa se da bien, alcanza hasta para el pájaro.
Y lo digo porque no solo le va bien ahora al pueblo raso, a los de abajo, que es a los que estamos atendiendo más, sino también le va bien a los de arriba. Ni en el caso de los banqueros. Se llevaron 230 mil millones de pesos de utilidad el año pasado. Es récord en la historia. Y todo esto, ¿cómo es posible pues lograrlo? No permitiendo la corrupción. Y eso ya lo van entendiendo pues muchos, otros no, están obcecados. Pero es el proceso que tenemos que seguir. Hay que apoyar más a los de abajo. Hoy, por cierto, y es buena noticia, se empieza a pagar la pensión a los adultos mayores. En los bancos primero, en el Banco del Bienestar, como a 9 millones de adultos mayores a partir de hoy. Y en 10 días a los que todavía no tienen la tarjeta del Banco del Bienestar, eso es pago directo, pero es buena noticia para los adultos mayores. A ver, pon la gráfica. Miren el machismo del presidente. Al inicio de la administración, el 51.1% de las 1.380.247 personas servidoras públicas eran hombres y 48.9 mujeres. En 2022, de 1.494.916 personas servidoras públicas, las mujeres tienen una representación de 50.9%, mientras los hombres 49.1%. En 2023 se alcanzó el mejor registro de ocupación de mujeres en la Administración Pública Federal. Con ello se materializó una política incluyente y con perspectiva de género. Los resultados descritos se presentan en esta gráfica. Es todo, ¿eh? Es casi 1.500.000 servidores públicos federales. Es histórico, o sea, antes no sucedía.